Hoy estamos terminando esta parte, ¿no?, de capítulo 19, 20, que hemos estado desarrollando, un tema muy hermoso que nos permite a nosotros comprender tanto la muerte, la sepultura y también hablar de la resurrección. Porque eso nos lleva a nosotros de esperanza y sobre todo entender que el Rey de nuestras vidas ahora está reinando, pero Él resucitó y está a la diestra del Padre. Y creo que eso nos llena de esperanza saber de que Él está reinando. Ahora, vamos a, sin más preámbulo, a Juan capítulo 20 y vamos a leer versículo 1 en adelante. Dice así: el primer día Simón Pedro y el otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, creo que hay una confusión en el tipeo, dice, voy a leerlo desde mi propia Biblia, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro y bajándose al mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en el lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Vamos a orar para poder reflexionar con respecto a este pasaje muy hermoso que nos debe llevar a nosotros a tener aliento frente a todas las cosas que pasamos. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que permites que podamos estar aquí reunidos en un solo sentir, reconociendo, Padre, tu poder, tu soberanía, y también, Padre, que tú hablas por medio de tu bendita palabra, Señor. Te pido, Señor, que sea el Espíritu Santo que nos ayude a entender y a aplicar, Señor, lo que es la resurrección de Jesús, y para vivir una vida diferente para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, te damos. Bendice, Señor, este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si nosotros observamos dentro de todas las religiones en el mundo, el único líder, ¿no?, el cristianismo, el líder principal, ha resucitado de los muertos. Tanto las otras religiones como Mahoma, Confucio, todos tienen la tumba, pero el único realmente que resucitó de los muertos es Jesucristo. Y nosotros tenemos no solamente testigos, ¿no?, de lo que nos narra la Biblia, sino testigos también que vieron. Incluso el Señor Jesucristo, 40 días después de haber resucitado, 40 días estuvo con los discípulos hablándole con respecto al reino de los cielos. Y no fue un acontecimiento pequeño, sino fue un acontecimiento que ha marcado la historia de la humanidad, y hasta el día de hoy nosotros recordamos ese acontecimiento. Ahora, si nosotros observamos en el contexto de este pasaje, está hablando de 3 testigos, 3 miradas de ese acontecimiento, pero también un solo evento sobrenatural. Si lo resumimos en 3 etapas, viene una etapa de confusión porque ellos, incluso Jesús les había dicho que Él iba
a morir, iba a resucitar al tercer día, pero no le creyeron. Viendo todo lo que había hecho, los milagros, los acontecimientos, incluso resucitó a Lázaro, pero no le creyeron. Confusión. La afirmación, ¿no?, con respecto a la resurrección, pero también la aparición de Jesús. Nosotros vemos que en la muerte de Jesucristo viene a ser la garantía que nosotros tenemos de que esa deuda por nuestros pecados ha sido cancelada en la cruz del Calvario. Pero también la sepultura, nosotros hemos mencionado que resalta la genuina humanidad de Jesús. Si Él no hubiera venido en carne, básicamente nosotros estaríamos perdiendo el tiempo. Pero Cristo Jesús vino a este mundo, murió por nuestros pecados y la tumba está vacía porque Él resucitó de los muertos. Y la resurrección también nos confirma tanto que Él es Dios, pero también su victoria frente al pecado, ¿no? Y nosotros tenemos esa esperanza en nuestros corazones. Y básicamente, en resumen, la resurrección demostró que Él era divino. Esa es la columna vertebral que nosotros proclamamos y que predicamos el Evangelio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de los muertos. Pero también recordar que Él viene pronto. Y esa es la esperanza, porque Él nos muestra, producto de la resurrección, que la victoria sobre el pecado ya ha sido dada. Y esa necesaria justificación de que ninguno de nosotros ha podido lograr, solamente Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador está en ese proceso de perfeccionamiento, de santificación, para que nosotros podamos llegar a ser como Cristo. Y eso es lo que realmente nosotros podemos resumir, lo que es la obra de Cristo. Ahora, yo quería compartir una imagen, que esto lo íbamos a ver la semana pasada, pero nos permite a nosotros un poco resumir, ¿no?, tanto la muerte, la sepultura, la resurrección y esa etapa, digamos, que nos permite a nosotros resumir esta obra perfecta en Jesús. Ahora, si nosotros observamos, no sé si ustedes pueden ver ahí, ¿no? Mencionamos la semana pasada del Seol y el Hades. La palabra Seol en el Antiguo Testamento se menciona 66 veces y el Hades, que es en el Nuevo Testamento, en el griego, se menciona 11 veces. Y básicamente lo que nosotros leímos en Efesios, tanto en el pasaje de 1 Pedro 3, 18 al 20 y Efesios 4, 8 al 10, nos habla de que Jesucristo fue a este lugar, el lugar de los muertos, y predicó a los espíritus encarcelados, lo dice Pedro. Pero también en Efesios dice, descendió a las partes más bajas de la tierra, ¿no?, y subió por encima de todo al cielo, dice, para llenarlo todo. ¿Qué nos está diciendo esto? El Señor Jesús, una vez que murió, cuando dijo consumado es, se pagó esa deuda que nosotros tenemos. Se pagó en la cruz del Calvario. Él entregó su espíritu y fue al lugar del seno de Abraham. Recuerda que en el Antiguo Testamento, desde los profetas, ¿no?, desde Abraham en adelante, ellos tenían una esperanza del Mesías que había de venir. Y Él fue a ese lugar y proclamó su victoria. Y desde ese momento, tanto en el seno de Abraham, todos fueron llevados al cielo para poder ser inaugurado. Y ve, mira esa preciosa promesa, ¿no? También en los espíritus encarcelados que fueron arrojados a la tierra, ¿no?, también predicó y les dio la derrota consumada, que ellos están condenados, y prácticamente el lago de fuego y azufre que habla Apocalipsis 20 que van a ser para todos ellos. Pero básicamente todo ese proceso se ha dado para poder nosotros entender desde que ese momento cuando Jesús dijo al malhechor, ¿recuerdas las palabras?
le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Desde ese momento en adelante el paraíso ha sido inaugurado y ahora una persona que está en Cristo va a ir directamente al cielo porque ya Cristo está a la diestra de Dios. Ahora, el otro lugar, el lugar de tormento, todavía existe. Las personas que no creyeron en el Mesías antiguamente y las personas que todavía mueren sin Cristo se van a ese lugar. Todavía es una preparación, pero va a haber un lugar, el lago de fuego y azufre, que menciona Apocalipsis 20, que va a ser el juicio para todas las personas que realmente rechazaron la gracia de Dios. Ahora que nosotros estamos en Cristo, tenemos el acceso directo. Si un creyente, un hijo de Dios muere en este momento, ¿a dónde va? Directamente al cielo. Y eso es lo que nos lleva a nosotros de esperanza, saber de que Él está reinando y nos permite a nosotros entender que esa obra perfecta ha sido consumada en la persona de Cristo. Ahora, nosotros vamos a desarrollar en este tiempo esa victoria del Rey que resucitó de los muertos, que nos va a nosotros a ayudar a entender qué significa eso de la resurrección. Porque muchas veces nosotros entendemos y hemos escuchado que Él resucitó de los muertos, pero ¿qué implica eso en mi vida? ¿Cómo ya realmente yo tengo que vivir frente a esa verdad? Si Cristo Jesús resucitó, ahora ¿cómo yo tengo que ver la resurrección de Jesús? Ahora, lo primero que nosotros vemos, que la resurrección testifica del poder de Dios. Lo primero que nosotros vemos. Ahora, si nosotros analizamos en el versículo 8 que hemos leído, a esto se refiere el apóstol Juan, dice así: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. ¿A quién se refiere el otro discípulo? Fueron dos, Pedro y el discípulo amado, en este caso Juan. Pero vemos que Juan tuvo una actitud diferente porque él había escuchado de que Jesús iba a morir y que iba a resucitar de los muertos. Y él no necesitó mucho argumento, solamente vio y creyó. Interesante. Ahora, María Magdalena, a ella le tocó un proceso diferente. Porque si nosotros leemos tanto los otros evangelios, tanto Marcos y Lucas, ella dice llevaba especias aromáticas para tratar el cuerpo. O sea, dentro del concepto de María Magdalena todavía ella no había entendido que Él iba a resucitar de los muertos. Incluso nosotros leemos en el versículo 11 del mismo capítulo 20 que acabamos de leer, dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, que Él le había dicho estas cosas. Incluso María Magdalena, en estos momentos, incluso en pasaje de Lucas menciona que los ángeles dijeron: ¿a quién miras? ¿A qué esperas?
Vamos a leer en Lucas 24. Lucas 24, versículo 5, nos dice algo que Juan no menciona en este pasaje. Lucas 24, versículo 5 al 7, dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Estas palabras realmente fueron muy significativas para esta mujer frente a este momento que ella estaba pasando. Y una vez que realmente entendió y fue y compartió esa buena noticia a las personas. Ahora, Pedro, podemos decir que el proceso fue un poco más difícil. Recuerda que Pedro, ¿qué es lo que hizo? Negó al Señor Jesucristo 3 veces. Incluso maldijo no haberlo conocido. Y Dios tuvo una experiencia diferente con Pedro para que él pueda ser el que pueda ser el líder y pueda proclamar. Pero en todo ese proceso, Jesucristo, resucitado de los muertos por 40 días, tuvo un acercamiento a sus discípulos para que ellos comprendan. Tuvo que ser paciente para hacerles entender con respecto a la resurrección. Pero después de Pentecostés vimos a un Pedro diferente, transformado en base al poder de Dios y al obrar del Espíritu Santo para predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, si nosotros analizamos el poder que levantó de la muerte, es un poder realmente que es sobrenatural, que solamente es de Dios. Y Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Y el creyente, Dios nos guiará incluso más allá de la muerte. De repente nosotros no podemos entender esto ahora, pero en algún momento vamos a comprender el poder de Dios, de dónde nos rescató y a dónde nos va a llevar después de la muerte. Porque hemos mencionado que la muerte tarde o temprano va a llegar en un momento. Todos nosotros vamos a enfrentar la muerte, pero la diferencia de que el creyente, el Hijo de Dios, va a enfrentar desde una posición de victoria, sabiendo de que va a esa patria eterna. Y es totalmente diferente. Mira algunos pasajes que dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. De esto nadie se salva. Una persona que muere sin Cristo, lo que le espera es el juicio. Al creyente, si muere en cualquier momento, ¿a dónde se va? De frente a la presencia de Dios, al cielo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Según de Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El único que es poderoso para hacer eso viene a ser nuestro Dios. Y Dios testifica de ese inmenso poder y su fidelidad, ¿no? Porque una de las cosas que tenía que pasar es que nosotros teníamos que ser redimidos por nuestro pecado. La paga del pecado era la muerte, juicio, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso que la importancia que nosotros tenemos de poder entender el Evangelio. Como dice este pasaje de Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Del juicio. Si tú tienes la seguridad de que eres un hijo de Dios, no tienes que temer a la muerte. Es un lugar que vamos a pasar en algún momento, pero vas a empezar a tenerlo desde una posición de esperanza, sabiendo de que aquí podemos pasar muchas cosas, dolor, llanto, muerte, pero cuando estemos allá en la presencia de Dios, todo eso va a desaparecer. Y vamos a contemplar la gloria de Dios y vamos a vivir por Él, con Él por la eternidad. Y sin la resurrección,
es imposible la vida eterna. Ahora, por eso que es clave en el Evangelio predicar a Cristo que murió en una cruz. Ahora, si nosotros resumimos un poco más, Cristo vino a este mundo, nació en un pesebre, murió en esa cruz por amor a todos nosotros, pagó el precio, pagó la deuda que ninguno de nosotros pudo pagar, sino solamente Jesucristo. Resucitó de los muertos y ahora Él vive. Pero Él también va a volver por segunda vez. Cantábamos esta canción muy hermosa. Él volverá. ¿Realmente tú lo crees de todo tu corazón que Él va a volver? ¿Vives preparado para tu encuentro con tu Señor? Qué bueno. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin sangre, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y era importante que esa sangre pura, sin mancha, sin contaminación del Cordero de Dios que vino a este mundo, tenía que pagar ese precio para que nosotros podamos ser redimidos. Y ese poder que pone de manifiesto a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Y el decir que es el Señor, estamos diciendo que Él es nuestro dueño. Es realmente a quien nosotros nos debemos, vivimos para Él. Y eso tenemos que evaluarlo siempre en nuestras vidas. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Lo dice en la traducción lenguaje actual. El ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Amén. Este pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 19 en adelante dice: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, poderes, dominios o cualquier otra cosa, no solo de este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Él es el Señor de todo. Por eso que Filipenses capítulo 2 dice: hay en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, ¿no? Y después en el versículo 11 dice: toda rodilla se doblará ante Él. Toda rodilla. Nos habla de su señorío, del poder de Dios que evidenció con respecto a esta obra poderosa. Y en el versículo 23 dice: y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Avancemos un poquito más, Efesios capítulo 2, versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Si nosotros analizamos la resurrección de Cristo, testifica del gran poder de Dios de levantarlo a Jesucristo de los muertos. Y una vez que nosotros entendemos esa verdad que es profunda, si nosotros hemos creído en Jesús y tenemos la confianza de ser hijos de Dios, Dios también va en mismo poder
que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que nos va a levantar a nosotros para estar con Él. Por eso que 1 Tesalonicenses dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados a nuestro encuentro con Dios. Nosotros también entendemos que la resurrección es importante porque sin la resurrección no habría salvación. Ahora, si nosotros un poco analizamos un personaje llamado Tomás, ¿recuerdas? Este personaje que era un discípulo de Jesús, él había visto los milagros, incluso había visto, incluso los que vieron la película el día jueves, ¿no? En ese momento, que un poco puede, digamos, ilustrar lo que él vivió en ese momento, ¿no? Era que él estaba viendo a Jesús resucitar a Lázaro. Y él, cuando vinieron a pasarle la voz con respecto a Jesucristo ha resucitado, ¿él qué dijo? Si yo no veo el hueco de sus manos y el hueco de sus pies y la lanza que traspasó su costado, no creeré. 8 días después, eso lo encontramos en el versículo, vamos a leer desde el versículo, el capítulo 24, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La única forma que nosotros tenemos para poder obtener esa salvación es creer en Jesucristo, que Él resucitó de los muertos. El Evangelio que nosotros conocemos descansa en esa verdad, porque si Cristo no hubiera resucitado, Él no sería Dios, sería un farsante, sería un engaño. Pero es que la prueba contundente que nosotros tenemos, que Él resucitó, y Él realmente es la esperanza que tenemos, si no realmente estuviéramos condenados y rumbo al infierno. Mira lo que dice 1 Corintios 15, versículo 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que es predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os es predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 14 del mismo capítulo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe.
Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitaran. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, básicamente estuviéramos camino al infierno. Pero la esperanza que nosotros tenemos, que Cristo Jesús resucitó. Y Él está vivo y Él está presente en la vida de su iglesia, alimentándola constantemente para que la iglesia siga adelante frente a las batallas, a las adversidades, porque la iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad del Evangelio de Jesús. Y ese es el Evangelio que nosotros conocemos, ese es el Evangelio que hemos predicado. Y en el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y ahora nosotros estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Ahora, nosotros hemos sido resucitados para mantener una comunión con Él, una comunión perfecta, una comunión eterna. Ahora no solamente somos creación, ahora somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios hacen la voluntad del Padre. Ahora, hay un pasaje que está en Romanos capítulo 5, dice, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, también en Juan capítulo 10 dice una frase muy hermosa del Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y vemos que nosotros, si somos ovejas de Dios, si somos ovejas de Cristo, vamos a entender que ya no somos simplemente creación, ahora somos un especial tesoro. Somos la iglesia de Cristo, pueblo de Dios, escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la iglesia de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Es desde el momento que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, desde el momento que nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, en ese mismo momento nosotros hemos sido con Cristo muertos, sepultados, y ahora nosotros tenemos esa vida eterna. Y cuando nosotros vamos a vivir una vida diferente, vamos a comprender que tanto la muerte y la resurrección tiene una implicancia profunda en nuestras vidas. ¿Recuerdas estas palabras de Gálatas 2:20? ¿Qué decía Pablo a la iglesia de los Gálatas? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo lo dice hermosamente. Ya nosotros hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados y ahora vivimos una vida nueva, una vida diferente para poder glorificar a Dios. Ya no hay temor a la muerte,
porque ahora en Cristo realmente nosotros somos nueva criatura para vivir diferente y poder realmente exaltar y glorificar a Cristo en todo lo que hacemos, tanto en nuestra manera de pensar, en nuestra conducta y todo lo que implica vivir en Cristo. En tercer lugar, la resurrección viene a ser el fundamento para una nueva vida. No solamente me lleva, a comprender ese poder que Dios usó para levantar a Jesucristo de los muertos, ese mismo poder realmente que Dios ha dado a la iglesia para vivir y predicar el Evangelio, sino también ese poder que hace, ese poder de Dios que hace que las personas se conviertan a Cristo. No me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero también viene a ser el fundamento que nosotros tenemos para una nueva vida en Cristo. Ahora, si tú analizas en Juan capítulo 21, viendo a Pedro en el proceso de entender la resurrección, es como que empezó a ver a Juan, el discípulo amado, a María Magdalena, los otros discípulos, incluso a Tomás, pero todavía había de repente cosas que tenían que disipar. En ese proceso, Jesucristo tuvo un encuentro con Pedro. Ahora, vamos a leer desde el capítulo 21, versículo 12 en adelante. Mira lo que dice. Versículo 12. 21:12. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se le atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondiendo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde quieras, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Si nosotros hubiéramos estado ahí, me hago la pregunta: ¿cómo hubiéramos reaccionado? Si alguien nos comunica y nos dice: Jesucristo resucitó, ¿cómo hubiéramos reaccionado? ¿Como Juan? ¿Vio y creyó inmediatamente? ¿O como María Magdalena, que tuvo un proceso donde un ángel incluso le reveló: ¿dónde buscas al quien ha resucitado? O como Pedro, que tuvo un proceso de repente más lento de entender la resurrección de Cristo. No sabemos cómo hubiéramos reaccionado. Pero básicamente nosotros vemos en estos tres personajes que clarifica realmente nosotros cómo podemos reaccionar frente a la resurrección de Jesús. Si para mí la resurrección de Cristo es solamente un entendimiento, sí, murió, resucitó y ahí queda, no voy a vivir esa vida resucitada en base al poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Por eso quiere Dios que no solamente entendamos que sí, Cristo resucitó, sino que vivamos en base a ese poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Y en base a esa resurrección
nosotros debemos vivir una vida nueva y diferente. Ahora, la vieja vida ha sido crucificada y ahora hemos sido resucitados para una nueva vida. Y esa nueva vida debe ser un crecimiento firme en el servicio al Señor. No solamente decir sí, ya. Ahora, ¿qué estás haciendo para poder vivir esa vida resucitada? Veamos algunos pasajes que nos enseñan cómo realmente nosotros debemos vivir frente a esa verdad. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos impulsa. Esa es la idea. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mire este pasaje de Romanos, capítulo 14 al 8, dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos y que muramos, del Señor somos. Todo lo que nosotros hacemos en la vida cristiana tiene repercusiones eternas. Sea de repente que estés discipulando a alguien, sea que estás compartiendo el Evangelio, sea que estás de repente enseñando la palabra de Dios, todo tiene repercusiones y recompensas eternas. Mira este pasaje de Colosenses capítulo 3, muchas veces lo hemos mencionado, pero dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿cuántos han resucitado con Cristo? Dice, buscad las cosas eternas, las cosas de arriba, las que tienen recompensa. ¿Ya? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Ahora, tú dirás, pero ¿cómo hago? Yo tengo que trabajar, yo tengo que llevar el sustento a casa, tengo que hacer mi carrera, tengo que hacer muchas cosas. No está diciendo que dejes eso. Lo que está diciendo que tu principal enfoque, tus prioridades estén alineadas al reino de los cielos. Dice este pasaje en Mateo 6:33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Prioridades. Que tu enfoque principal estén en las recompensas eternas, lo que trasciende más allá de la muerte. Tu trabajo, bueno, tu casa, lo que no realmente, digamos, nunca se va a escapar, es lo que realmente tú siembras acá, porque lo que siembras vas a cosechar por la eternidad. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Nada se compara, dice Pedro, con la gloria venidera. Nada se compara. De repente acá tú vas a sufrir dolor, muchas cosas que de repente nosotros no queremos. Incluso vamos a enfermar. Pero nada de lo que está aquí se compara con la gloria venidera. Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11 dice, a fin de conocerte y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Todos nosotros estamos en esas manos del alfarero celestial para moldearnos, para que nosotros cada vez más podamos parecernos más a Cristo. Y ese es un proceso donde muchas veces vamos a pasar momentos difíciles de dolor, pero estamos en las manos del alfarero celestial
que obra, que todo lo usa como una herramienta para moldear nuestro carácter y asemejarnos cada vez más a Él. Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Interesante cómo empieza y cómo acaba Apocalipsis. Manteniendo una esperanza. Yo a veces cuando escucho creyentes que dicen, yo no quiero leer Apocalipsis porque me da miedo. Más bien Apocalipsis da esperanza, aliento. A pesar de los momentos difíciles, nosotros sabemos y tenemos esperanza que Cristo viene pronto. Y al mantener esa esperanza viva, me ayuda a vivir en base a esa vida, pensando en que todo esto va a pasar y que vamos a vivir por la eternidad, viviendo para la gloria de nuestro Dios. Podemos concluir de esta manera. La resurrección es la evidencia de que Dios aceptó ese sacrificio perfecto de Jesucristo y ya no hay más deuda por los pecados. Si tú te has arrepentido de tus pecados y has reconocido a Jesús como Señor y Salvador, ya todo está cancelado. Consumado es, ya se pagó la cuenta. Pero también nosotros entendemos que es el amén del Padre que nos mantiene unidos, producto de su muerte y su resurrección. Nosotros entendemos que ahora nosotros hemos sido justificados, hemos sido aceptados como hijos y ahora pertenecemos a la familia de Dios. Y esto es la iglesia. Y esa iglesia es una iglesia que tiene una responsabilidad muy grande para poder predicar el Evangelio. En estos momentos difíciles que vemos que la situación está caóticamente, vemos que la iglesia está metida en 4 paredes, pero tenemos que despertar para poder predicar a un Jesucristo vivo y verdadero, un Jesucristo que transforma vidas, que perdona pecados y que tiene esta promesa de vida eterna para todos los que se arrepienten. Ahora, también nos lleva a nosotros a reflexionar para vivir una vida resucitada para la gloria de Dios. ¿Tú estás viviendo en base a esa conciencia plena del entendimiento de la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Estás viviendo siendo consciente de eso? Si Cristo Jesús vendría por segunda vez, ¿estamos preparados para nuestro encuentro con Él? Eso nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar en esta verdad. Que así nosotros como nos reunimos todos los días domingo para celebrar la resurrección de Jesús, todos los días de nuestra vida, no solamente en Semana Santa, sino todos los días de nuestra vida, vivamos conscientemente en esa verdad, que Cristo resucitó por nuestros pecados. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó y Él está vivo, reinando en gloria. Por un momento cierra tus ojos y en base a lo que has escuchado de la palabra de Dios, tú puedas examinar tu vida, tu corazón y que sea el Espíritu Santo que te haga entender esta verdad profundamente en tu corazón. Cada uno sabe cómo está viviendo delante de Dios. Si todo lo que haces realmente estás haciendo para la gloria de Él. Cada día realmente estás muriendo a tu carne, a tus deseos pecaminosos. ¿Estás buscando exaltar a Cristo en todo momento? Sea en tu trabajo, sea en tus estudios, sea en tu casa, en el trato con tu esposa, con tu esposo, en el trato con tus hijos, ¿estás exaltando el nombre de Cristo? ¿Estás tratando a las demás personas así como Cristo te trata a ti?
¿Cómo estamos viviendo? Ora a tu Señor. Si hay que arreglar cuentas, que hay que pedir perdón de repente saliendo de este lugar, hazlo. Que nada ensucie tu corazón, tu comunión con Dios, y que tú puedas vivir una vida diferente y puedas predicar el Evangelio a toda criatura. Si tú todavía de repente no has reconocido a Jesús como Señor y Salvador, si tú vienes por primera vez y todavía no has aceptado a Jesús en tu corazón, es necesario que tienes que arrepentirte de tus pecados. Es necesario que tú confieses con tu boca que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Todos nosotros en algún momento vamos a tener que enfrentar la muerte, pero lo vas a enfrentar desde una posición de victoria o de derrota. Si tienes a Cristo en tu corazón, y Él ya venció al pecado, a la muerte y todo principado, y Él está reinando, y Él te da la seguridad, la confianza de que tú vas a vivir por la eternidad con Él si depositas tu fe en Jesucristo. Si tú no has aceptado a Jesús, es el momento que tú puedas hacerlo ahí donde estás. Padre, gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque también nos enseñas que en la vida de los discípulos de Jesús también no comprendieron al 100% esta verdad. Y fue un proceso. Y también para nosotros, Señor, es un proceso que a veces de repente nosotros vivimos diferentes, no entendiendo esta verdad. Pero ayúdanos, Padre, que esa verdad transforme nuestros corazones, nuestras mentes. Y ayúdanos a vivir de manera diferente. Y que todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos decir, nuestra conducta y nuestros hechos demuestren que Cristo resplandeció en nuestros corazones y vivimos una vida para la gloria de Él. Señor, ayúdanos a vivir en base a esa verdad. Y Padre, gracias te damos, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos y ayúdalos a caminar de tu mano. Gracias, Señor, te damos. Dejamos todo esto en el nombre poderoso de Cristo, nuestro amado Salvador. Oramos así. Amén. Ahí, con todo tu corazón, ahí con una sonrisa de oreja a oreja, dile: Cristo Jesús resucitó. Dile con todo tu corazón: Cristo Jesús resucitó. Y eso nos da aliento, consuelo, que nuestro Salvador vive. Amén. Dios les bendiga, hermanos.